Ahora pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Pueblos Indígenas y Afromexicanos y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Esta en materia de inclusión y preservación de las lenguas indígenas a través de tecnologías de la información. Considera una iniciativa de la senadora María del Rocío Corona Nakamura del 9 de octubre de 2024. Se le dio primera lectura en la sesión del 10 de marzo pasado. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén por que no se omita, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora presidenta. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la senadora Edith López Hernández, a nombre de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado de la República. Por tanto, tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros senadores, nuestra Constitución reconoce que México es una nación diversa, pluricultural y multiétnica, sustentada en la riqueza de sus pueblos y culturas, construida a partir de los pueblos indígenas que han dado forma a nuestra historia, a nuestra identidad y a nuestro presente. Parte fundamental de esta riqueza en nuestro multilingüismo, en México se hablan 68 lenguas indígenas con 364 variantes lingüísticas. Una diversidad extraordinaria que hoy enfrenta un riesgo real. Muchas de estas lenguas se encuentran en peligro de desaparición. Cada vez hay menos hablantes, menos espacios para su uso y en muchos casos menos oportunidades para que las nuevas generaciones puedan aprenderlas y transmitirlas. Cuando una lengua desaparece, no solo perdemos palabras, perdemos una forma de entender al mundo, una memoria colectiva y una forma de nombrar la vida y el territorio. Por eso, el dictamen que hoy ponemos a consideración de esta Asamblea parte de una idea sencilla pero necesaria, que si la comunicación de nuestra época ocurre cada vez en espacios digitales, las lenguas indígenas también deben tener presencia en estos espacios. Hoy, millones de personas en México utilizan Internet, dispositivos móviles como herramientas principales de comunicación, información y aprendizaje. Tan solo la semana pasada, la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos presentó en su micrositio un espacio donde pueda escucharse en 7 lenguas indígenas el listado de derechos de la Cartilla de las Mujeres, como muestra de cómo las tecnologías de la información pueden ayudar a acercarse esta información a las comunidades. A las y los senadores también los invito a visitar el micrositio. Las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en un uso principal para canales de difundir contenidos, construir comunidad y transmitir conocimiento. Pero si estas tecnologías no incorporan nuestras lenguas originarias, entonces estaremos reproduciendo en el mundo digital las mismas desigualdades que históricamente
han enfrentado nuestros pueblos indígenas. El dictamen propone la fracción 3 del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de Pueblos Indígenas para establecer que el Estado debe difundir las lenguas indígenas a través de estas tecnologías, con el propósito de promover su inclusión, preservación, uso cotidiano y desarrollo. Se trata de reconocer que las lenguas indígenas deben de estar presentes en Internet, en aplicaciones, en plataformas digitales, en contenidos educativos y en los espacios donde hoy se comunica nuestra sociedad. También se trata de cumplir con lo que establece nuestra Constitución, garantizar que los pueblos indígenas puedan acceder a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías en condiciones de dignidad, equidad e interculturalidad. En otras palabras, esta reforma actualiza nuestra política lingüística a la realidad tecnológica del presente, porque preservar las lenguas indígenas no significa confinarlas al pasado, significa garantizar que puedan vivir también en el presente y en el futuro. Compañeras y compañeros, las lenguas indígenas no son vestigios del pasado, son parte viva del presente de México y deben ser también parte del futuro digital. Por ello, a nombre de las Comisiones Unidas de Pueblos Indígenas y Afromexicanos y de Estudios Legislativos, les solicito respetuosamente su voto a favor del presente dictamen. Tanakakal tashkal kutikti dictamen lie que oyotiku tita plataforma tastunestis teclumal México chihlo ilachtak optic pero maognosh tashkom tavun chkom ta redes ta medios digitales jajechalun chichpasel presentarte dictamen lie y jajech tajlo il taboshuk teclumal México. Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos. ¡Vivan! ¡Viva nuestras lenguas maternas! Kolabalik, muchas gracias. Gracias, senadora. A continuación, para la discusión, como lo permite el artículo 198 de nuestro reglamento del Senado, se discutirá en lo particular y en lo general, ya que consta de un solo artículo. Tiene la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista para hablar a favor y además quien promovió esta iniciativa. Con su venia, Presidenta. La diversidad de nuestro país es muy rica. Su geografía, su cultura, su historia y también su comunicación. En México, la lengua no es solamente una forma de comunicación, es también una forma de ejercer derechos. He presentado con este tema una serie de iniciativas que fortalecen e impulsan la inclusión, preservación, difusión y uso cotidiano de las lenguas indígenas mediante herramientas de comunicación contemporáneas. La lengua en la que una persona se expresa determina muchas veces su capacidad para acceder a la información pública, para participar en la vida social o para relacionarse con las instituciones del Estado. Nuestra Constitución reconoce a México como una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Ese reconocimiento implica una responsabilidad permanente del Estado para promover, proteger y preservar sus lenguas. Las lenguas indígenas constituyen un patrimonio cultural que sigue presente en la vida cotidiana de muchas comunidades del país. Su permanencia fortalece la diversidad cultural que caracteriza a nuestra nación.
La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que el Estado debe generar condiciones que favorezcan su preservación, desarrollo y uso dentro de distintos ámbitos de la vida social. Las formas de comunicación han evolucionado con gran rapidez en los últimos años. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Hoy, gran parte de la información circula a través de medios digitales, plataformas de comunicación y redes que conectan a millones de personas. En México, más de 97 millones de personas utilizan Internet y cada año aumenta el número de hogares con acceso a dispositivos inteligentes. Estos espacios se han convertido en canales relevantes para compartir información, aprender y mantener contacto entre comunidades. Esta reforma amplía las posibilidades para que las lenguas indígenas tengan presencia en los espacios donde hoy se intercambia información y conocimiento. Su difusión contribuye a fortalecer su uso cotidiano y ampliar los canales mediante los cuales las comunidades pueden compartir su lengua. Las nuevas generaciones participan activamente en los entornos digitales. La presencia de las lenguas indígenas en estos espacios es indispensable para abrir oportunidades para su transmisión y aprendizaje. Cuando recibimos información en nuestra propia lengua materna, entendemos mejor, participamos más y nos sentimos parte de las decisiones que afectan a nuestra comunidad. La diversidad lingüística de México forma parte de la riqueza cultural del país. Su preservación requiere acciones que permiten mantener vivas las lenguas dentro de la vida social. Esta reforma contribuye a fortalecer las herramientas que permiten su difusión, su práctica y su permanencia en el tiempo. Reconozco el trabajo de las Comisiones Unidas de Pueblos Indígenas y Afromexicanos y de Estudios Legislativos por el análisis responsable de esta iniciativa que suma a nuestro acervo y fortalece nuestros lazos. Reconozco a la senadora Edith López por el gran esfuerzo que está haciendo aquí en el Senado. Su voz está presente, pero también participa actuante en defender a los suyos. El dictamen que hoy se somete a consideración representa un paso importante para fortalecer la presencia de las lenguas indígenas dentro de la vida pública del país. Invito a todas y a todos mis compañeros legisladores, quienes integramos esta Cámara, a votar a favor de seguir construyendo un México pluricultural. Es cuanto. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Ibidelisa Reyes Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar a favor. Tiene la palabra por 5 minutos, senadora. Gracias, Cosubenia, presidenta. Primeramente quiero iniciar mi participación felicitando a la senadora Rocío Corona por esta iniciativa. Hoy analizamos un dictamen que, aunque en apariencia es una reforma puntual, en realidad toca uno de los temas más profundos de nuestra identidad nacional, la preservación de las lenguas indígenas. Este proyecto reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para establecer con claridad que el Estado mexicano debe utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para difundir, preservar y promover el uso cotidiano de las lenguas indígenas. Y esto, compañeras y compañeros, no es menor, porque estamos hablando de un país que reconoce en su Constitución su carácter pluricultural, pero en la práctica ha permitido que muchas de sus lenguas originarias se encuentren en riesgo de desaparecer. Los datos son contundentes. Hace poco más de un siglo, 1/4 parte de la población hablaba una lengua indígena. Hoy, apenas poco más del 6%.
Y si no actuamos ahora, muchas de esas lenguas podrían extinguirse en las próximas décadas. Por eso, este dictamen parece algo importante y hace algo importante. Entiende el presente y proyecta el futuro. Porque hoy la comunicación no pasa únicamente por la radio o la televisión. Hoy la comunicación está en los celulares, en el Internet, en las redes sociales. Más del 80% de la población en México usa Internet y millones de personas pasan varias horas al día conectadas. La pregunta es clara: ¿dónde están nuestras lenguas indígenas en ese espacio digital? La respuesta, lamentablemente, es que siguen estando ausentes y subrepresentadas. Por eso este dictamen es oportuno, porque no se limita a reconocer derechos. Eso ya lo hicimos hace más de 20 años, sino que busca hacerlos efectivos en el contexto actual. Hoy, preservar una lengua no solo implica enseñarla en la escuela, implica que esté en aplicaciones móviles, en contenidos digitales, en plataformas de comunicación, espacios de interacción cotidiana. Porque una lengua que no se usa es una lengua que se pierde. Y hay algo más que debemos decir con claridad. Las lenguas indígenas no son un vestigio del pasado, no son un símbolo folclórico, no son un elemento decorativo de nuestra identidad. Son lenguas vivas, son conocimiento, son cosmovisión, son historia y también son futuro. Desde esta tribuna debemos reconocer que México tiene una deuda histórica con sus pueblos indígenas, pero también debemos reconocer que hoy tenemos herramientas que antes no existían. Las tecnologías de la información representan una oportunidad sin precedente para revitalizar lenguas, conectar comunidades, fortalecer identidades y garantizar derechos. Este dictamen justamente vincula dos mundos que durante mucho tiempo se pensaron separados: la tecnología y la diversidad cultural. Compañeras y compañeros, votar a favor de este dictamen es votar por la inclusión, la no discriminación, la preservación de nuestra identidad nacional y el reconocimiento real de nuestros pueblos originarios. Pero sobre todo, es votar por un México que no deja atrás su historia mientras avanza hacia el futuro. Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso concreto para que nuestras lenguas indígenas no solo sobrevivan, sino se fortalezcan, se difundan y se vivan en todos los espacios, incluidos los digitales. Por eso, desde esta tribuna expreso mi voto a favor. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora Ibidelisa Reyes Hernández. Al no haber más personas oradoras registradas, hágase los avisos a los que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado de la República para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Está solicitando la palabra el senador Saúl Monreal. ¿Con qué objeto, senador? Nada más para que registre mi voto a favor del anterior dictamen y quede registrado en el diario de debates. Tomamos nota por parte de la Secretaría. Gracias, senador.
Informo a la Asamblea que resta menos de un minuto para que se cierre el sistema de votación. Sigue abierto el sistema. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Nuevamente pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Está a punto de cerrar el sistema. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la Presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 93 votos, de los cuales todos fueron a favor, hay 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, secretario. Por tanto, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en materia de inclusión, preservación de las lenguas indígenas a través de las tecnologías de la información. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.